¿Qué tal, tripulantes? Continuamos con un nuevo video de programación básica en Java. Para hoy tenemos el polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo en Java se refiere a la capacidad que tiene un objeto de comportarse de múltiples formas o decidir qué método aplicar dependiendo de la clase a la que pertenece. El polimorfismo en Java se implementa por medio de la herencia. Muy importante esta palabra, herencia. Esto significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que reciban los mismos parámetros ejecutarán acciones distintas. ¿Okay? A diferencia del video pasado donde vimos que los métodos era la sobrecarga de métodos que tenían diferentes parámetros. Acá no. Acá el mismo método va a tener los mismos parámetros, simplemente que se va a comportar diferente dependiendo quién lo implemente. Una llamada a un método genérico de una superclase ejecuta la implementación correspondiente del método dependiendo de la clase del objeto que se creó. Aquí vemos una imagen donde estamos creando una clase abstracta, en este caso la clase avión, ¿sí? Es una clase abstracta y que tiene un método, este método también que se llama volar, y pues obviamente este método también tiene que ser abstracto. ¿Para qué? Para que la subclase, en este caso una subclase de tipo avión de carga, una subclase de avión de combate y una subclase de avión de pasajeros. Estas tres subclases van a heredar este método volar, ¿ok? Pero también van a implementarlo de una forma diferente, ¿ok? Entonces van a llamar al método, se llama el método, pero lo implementan de formas diferentes, pues de acuerdo a las condiciones que tenga cada uno. Eso es polimorfismo. Aquí están el diagrama de clases, en donde estamos viendo pues, la clase avión o la superclase avión y las subclases avión de guerra, avión comercial y avión de carga. Si nos damos cuenta, cada uno de estos, ¿cierto?, está heredando pues, los métodos y adicionalmente este método volar lo van a reescribir avión de guerra con unas funciones específicas para el avión de guerra. Esta la va a sobreescribir para funciones específicas del avión comercial y el avión de carga pues también realizará las funciones específicas para o las instrucciones específicas para este tipo de subclase. Para conseguir un comportamiento polimórfico en un programa Java se debe cumplir lo siguiente. Los métodos deben estar declarados como métodos abstractos. Ahorita miramos en el ejercicio cuándo o cómo se implementa o cómo se declara más bien un método abstracto. Y a veces también pueden estar implementados como métodos no abstractos en la clase base. No se pueden crear objetos de una clase abstracta y esto también lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Los métodos deben estar redefinidos en las clases derivadas. ¿Ok? Entonces, se declaran en la clase base, pero se redefinen en las clases derivadas, o sea, en las subclases. Los objetos deben ser manipulados utilizando referencias a la clase base, ya que una clase base abstracta no pueden crear objetos de ella. El polimorfismo es posible porque cuando se invoca un método mediante una referencia a una clase base, se ejecuta la versión del método correspondiente a la clase del objeto referenciado y no al de la clase de la variable que lo referencia. Esto que está aquí lo vamos a ver mediante un ejemplo para que sea más claro. Por lo tanto, el método que se ejecuta se decide durante la ejecución del programa. A este proceso de decidir el tiempo de ejecución, qué método se ejecuta, se le denomina enlazado dinámico. ¿Sí? Y eso lo tiene Java para poder saber qué método tiene que ejecutar. Ahora bien, estábamos hablando de clases abstractas, de métodos abstractos. Primero iniciamos definiendo qué es una clase abstracta. Una clase abstracta es cuando hay herencia se puede crear una clase abstracta, ¿sí? Entonces partamos de que cuando hay herencia siempre, ¿sí?, o se puede o no, pero las clases abstractas siempre se realizan cuando hay herencia.
Se denomina clase abstracta a una clase que tiene algún método sin implementar, que son los métodos abstractos. Los métodos abstractos son métodos que están declarados, más no implementados. Para definir una clase abstracta se debe tener en cuenta en la declaración de la clase añadir pues, la palabra clave abstract. Dejar solo la declaración del método añadiendo igualmente abstract. Los métodos también tienen que decir abstract. Una subclase de una clase abstracta debe implementar, ¿sí?, los métodos abstractos heredados o bien ser a su vez declarada como abstracta. Ya, si no puedo declarar los métodos o no puedo implementar los métodos, entonces esa clase tendría que también ser abstracta. Una clase abstracta no puede ser instanciada, muy importante este apartado. Puede contener métodos abstractos a ser implementados en subclases. Puede contener métodos concretos también. ¿Okay? Y bueno, aquí hay un ejemplo que lo vamos a ver, como les dije, en un ejercicio práctico para que puedan entender todas estas definiciones. Las clases abstractos y la sobreescritura de métodos. Esta parte se entiende de la siguiente manera. La sobreescritura tiene sentido si la subclase tiene características que hagan que este método deba ejecutar acciones adicionales. Es decir, como estábamos en el ejemplo de la función volar o del método volar, ¿ok? Entonces, cada subclase que implemente el método volar, en este caso el avión de carga, el avión de transporte y el avión de combate, ese método lo va a ejecutar de manera diferente. ¿Okay? El mismo método de manera diferente. Entonces, así va a tener sentido esta parte o esta definición de sobreescritura. Para sobreescribir se utiliza, bueno, aquí aparece una palabra que se llama override, que eso Java no los proporciona automáticamente. El método de la subclase debe tener la misma definición que el de la superclase. En caso de no sobreescribir un método, se ejecutará el de la superclase. Es decir, al no colocar esta palabra, ¿cierto? O al no colocar el mismo nombre del método, simplemente se va a ejecutar el que tenga la superclase. ¿Vale? Y bueno, para el próximo video vamos a ver un ejemplo práctico para entender todas estas definiciones y que puedan ustedes realizar sus propios ejercicios. Hasta luego.